Tenemos una ecuación polinomial cualquiera, sea mayor o menor o igual a 0. El método general para resolver una ecuación polinomial es el método de los puntos críticos, que consiste en hallar las soluciones que hacen 0 a ese polinomio. Si llamamos xy, todos los valores de x que anulan el polinomio son los puntos críticos. Yo puedo hallar los puntos críticos ya sea por factorización o por divisiones con Horner o con Ruffini. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esta inecuación. Y queremos que el producto de estos tres factores sea negativo. Acá ya nos tienen factorizado. Todo esto sería un polinomio de tercer grado, digamos P. Entonces el trabajo está en hallar quiénes hacen que P valga 0. Acá como está factorizado es lógico que en menos 3 esto sea de 0 y por lo tanto toda la expresión sea de 0. En 2 toda la expresión es de 0 y en menos raíz de 7 se anula y todo sería 0. Entonces tenemos tres puntos críticos, porque es un polinomio de tercer grado. Si lo representamos en una recta, tenemos que de la expresión P igual a 0 tenemos x igual a menos 3, x igual a 2 y x igual a menos raíz de 7. Entonces si ubicamos los tres en la recta, tendríamos menos 3, menos raíz de 7, que es menos 2, algo, y 2. Entonces el trabajo consiste en analizar el signo de toda la expresión alrededor de cada uno de sus puntos críticos. Por ejemplo, alrededor del menos 3, todos los números mayores a menos 3 hacen que esta expresión sea positiva. ¿Sí? Cualquier número, por ejemplo 0, 1, 2, hacen que todo esto sea positivo. Entonces esto sería más en cada una de las regiones que define el punto crítico. Y a la izquierda del menos 3, esta expresión sería negativa. ¿Qué pasa con el menos 2? Con el 2. Los números mayores a 2 hacen que toda esta expresión sea positiva. Entonces será más. Pero todos los números menores a 2 hacen que la expresión salga negativa. Entonces eso sería menos. Lo mismo con el menos raíz de 7. Los números mayores a menos raíz de 7 hacen que la expresión sea positiva. Y los números menores hacen que sea negativo. En general, si tenemos un factor de esta forma, todos los números mayores tendrán signo positivo hacia la derecha y signo negativo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo tendrá toda la expresión multiplicada? Pues son tres factores. Multiplicamos los signos y tendríamos que para la derecha de 2, más da más. Entre menos raíz de 7 y 2, tenemos más por menos, que da menos, por más, menos. Más por menos, da menos, por menos, más. Finalmente, menos por menos, da más, por un menos, da menos. Entonces, el producto de los tres factores cambia de signo en los cuatro intervalos. A nosotros nos interesaba que la expresión sea negativa. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros? El conjunto solución es el intervalo o los intervalos que hacen que la expresión sea negativa. En nuestro caso sería desde menos infinito hacia menos 3, el producto sale negativo, abierto en 3. Y desde menos raíz de 7, o sea, hay que unirlo, hasta 2, abierto, el producto sale negativo. Entonces nosotros podemos generalizar si tenemos un polinomio de grado n, en teoría podríamos hallar n factores y por tanto n puntos críticos. Y siempre, si es que está ordenado, empezaríamos poniendo los signos de derecha a izquierda como más, menos, y así podríamos identificar en una sola recta cuál es el signo que toma la expresión. Veamos el siguiente caso. Tenemos este polinomio. Queremos que sea 0. Es una inecuación polinomial de cuarto grado. Entonces, para hallar los puntos críticos queremos que toda esa expresión sea de 0. ¿Y dónde es ese 0? Donde cualquiera de esos factores sea 0. Entonces sabemos que un punto crítico para este polinomio será x igual a 0. ¿Por qué? El factor se anula y toda la expresión se anula. Otro punto crítico se hallaría igualando 3x menos 1 a 0. Es decir, el punto crítico es 1/3. Otro punto crítico sería igualando x más 4 a 0, donde el punto crítico es x menos 4 y
x menos pi, donde pi es el número irracional, igualándolo a 0, queda x igual a pi. Entonces tenemos 4 puntos críticos: 0, 1/3, menos 4 y pi. Entonces, como ya hemos dicho, tenemos que representarlo todo en la recta numérica, en orden, y tenemos que un punto crítico es el menos 4, otro es el 0, otro es 1/3, digo que no está escala, y otro es pi, 3,14. Entonces el trabajo consiste en distribuir los signos de derecha a izquierda. La expresión en conjunto se puede asegurar que todo sale más, acá saldrá menos, acá saldrá más, acá saldrá menos y acá saldrá más. ¿Por qué? Porque los 4 puntos críticos dividen la recta en 5 regiones. Entonces habrá 5 signos intercalados, porque ahorita solo tenemos factores independientes. Entonces, si queremos que toda la expresión salga positiva, solo tenemos que ver dónde sale más. Este es el signo de la expresión, y la expresión se hace positiva desde menos infinito hacia menos 4. Entonces, parte del conjunto de solución es este. Aparte, la expresión se hace positiva entre 0 y 1/3. Nos unimos a 0 hasta 1/3, abiertos porque la condición era que fuera abierto. Y finalmente la expresión se hace positiva desde pi, 3,14, hacia el infinito positivo. Todos los números superiores a pi, se puede probar cualquier número mayor a pi, por ejemplo 10, haría que toda la expresión se haga positiva. Entonces, este sería el conjunto de solución de esa inecuación de cuarto orden. Veamos ahora este caso. Tenemos una inecuación polinomial en el que uno de los factores es un polinomio cuadrático. Queremos que esta expresión salga positiva. Si nosotros queremos... Veamos ahora este caso. Tenemos una inecuación polinomial en el que uno de los factores es un polinomio cuadrático. Queremos que esta expresión salga positiva. Si nosotros queremos aplicar el método de los puntos críticos y factorizar y distribuir los signos más, menos, derecha, izquierda, siempre tenemos que buscar que la variable principal del factor sea positiva, es decir, que el x no sea negativo o que el x cuadrado no sea negativo, es decir, el que tiene mayor exponente siempre tiene que ser positivo. En este caso, el x es el mayor exponente, es positivo, pero acá el x está negativo y acá sí el x cuadrado es positivo. Entonces acá tenemos que extraer el signo. Entonces, simplemente factorizamos y nos quedará x menos 6. Este factor cumple la condición que el exponente principal tiene coeficiente positivo, y eso también se cumple. Entonces, si yo quiero eliminar este menos, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados. ¿Y qué es lo que pasa con la relación de orden? Eliminar el signo, me quedará x menos 6, porque este menos se eliminará con este menos, quedará positivo. Pero acá la relación va a cambiar, es decir, se volverá menor o igual a 0. Si yo en general quiero factorizar un signo, lo que tengo que hacer es invertir la relación. Si tengo dos negativos, invertiré dos veces, o sea, seguiré en el mismo lugar. Y ahora recién puedo aplicar yo el teorema de los puntos críticos. Mi trabajo está en igualar a 0 cada factor. Un factor es x más 1 igual a 0, entonces el punto crítico es x igual a menos 1. Otro es x menos 6 igual a 0, entonces otro punto crítico es el 6. Y otro factor es este cuadrático, 2x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Entonces yo sé que es una inecuación de segundo grado y tendría que calcular dos raíces, o sea, dos puntos críticos. Puedo hacer la fórmula general, si se acuerdan, en esta fórmula, o puedo factorizar por a. Acá tenemos estas dos opciones, 2 y 3, menos y más. Entonces, esto es lo mismo decir 2x más 3 por x menos 2. Ambos multiplicados darán este polinomio. Entonces, para que sean 0, tenemos los puntos críticos igual a x menos 3 medios y x igual a 2. Entonces, nuevamente tenemos 4 puntos críticos, porque es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Grado 1 y grado 2 suman 4. Entonces, yo tengo que ubicarlos todo en la recta, en su orden natural, y empezarían con menos 3 medios, menos 1, 2 y 6. Y distribuyen los signos, más, menos, más, menos, más. O
Sabemos que siempre empezamos con más, si es que ya arreglamos que el coeficiente sea positivo, y empezaremos con más porque todos los números de su derecha serán positivos, y todos los positivos multiplicados darán positivos. Y por el análisis de signos nos saldrá este orden. Entonces mi conjunto de solución son los intervalos donde se cumple la condición que yo quería, que sea negativo. ¿Dónde es negativo? Desde menos 3 medios, cerrado, porque es una ecuación cerrada, hasta menos 1, cerrado. ¿Dónde más es negativo? Desde 2 hasta 6. A la derecha son positivos y ya no cumplen la condición transformada. Entonces solo tiene dos intervalos de solución. Ese sería el conjunto de solución.